Kirill, ¿por qué sigues ahí parado como una ameba?, se quejaba Kira. ¿Eres un hombre o no? ¿Por qué siempre tengo que decidir por ti? No quiero ir a la cárcel, murmuraba Kirill. ¿No entiendes? ¿Y si alguien sospecha? ¿Y si comienza una investigación? Tu marido no es un hombre cualquiera, y dudo que su muerte, especialmente bajo circunstancias tan extrañas, pase desapercibida. No sabes lo que estás haciendo. Claro que no, continuaba Kira en voz baja. No eres tú quien tiene que estar con él cada noche. ¿No te sientes asqueado recogiendo las migajas de su mesa? ¿Cómo te sientes? Yo en tu lugar ya estaría nauseabundo de repulsión. Pero parece que no te importa. Kirill suspiró profundamente. No es que no me importe, pero no fui yo quien te obligó a casarte con él. Tú aceptaste ese matrimonio. Lo sabes muy bien, fue mi padre quien insistió en el matrimonio por sus negocios. Era crucial. Y si estuvieras en mi lugar, te callarías. Sabes que no solo fue por mi padre. Esa boda era la única solución a la situación y a tus deudas. ¿Quién te pidió que trabajaras para su padre y acumularas deudas y créditos para vivir lujosamente? Todos quieren, pero cuando llega el momento de enfrentar las consecuencias y resolver problemas, empiezas con excusas. No tengo nada que ver con esto. No lo haré. Reúne tu valor, cálmate y hazlo. Ahora es el mejor momento y lugar para deshacerte de él para siempre y vivir en paz. Solo necesitas entrar en la habitación, desconectar el cable de la corriente por unos minutos y luego volver a conectarlo. No puede respirar por sí mismo. Todo se atribuirá a un cortocircuito o a problemas eléctricos. Nadie sospechará nunca, pero ni siquiera puedes hacer eso. Eres un cobarde. Pero en este hospital nunca hay problemas eléctricos. ¿Quién creería esa tontería? ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? No es solo el mejor hospital de la ciudad. Él mismo financió su construcción. Todo el personal, desde el director hasta la limpiadora, está pendiente de su vida. Nadie creerá jamás que fue un accidente. Seré yo quien tenga que responder después. Vamos, querida, inténtalo. Si se muere, mejor para él. Si no, cuando se recupere, pensaremos en algo más inteligente y creíble. Continuaron discutiendo mientras Lera escuchaba su conversación. Se dio cuenta de que él no había cambiado en absoluto desde la última vez que se vieron. Seguía siendo el mismo, seguro de sí mismo, tomando decisiones, convencido de que podía controlar el mundo. Solo que ahora su perspectiva estaba respaldada por su propio dinero, conexiones y oportunidades. Lo reconoció en cuanto entró a la habitación para limpiar. Pero él no la habría reconocido, incluso si hubiera querido. Trataba de no recordar esos tiempos, le dolía demasiado. Pensarías que podrías olvidar en 15 años, pero ella recordaba todo, hasta el más mínimo detalle, como si hubiera sido ayer. Y cuando lo vio en esa cama de hospital, tan desdichado, inconsciente, al borde de la muerte, en su cabeza, los recuerdos de días pasados volvieron a la mente de Lera. ¡Qué bien, Lera! ¡Eres increíble! Ingresaste a la Facultad de Medicina por tu cuenta, elogiaba Vera Valentinovna, la cuidadora del orfanato con quien Lera había mantenido contacto incluso después de graduarse. Ahora todas las puertas están abiertas para ti. Es muy prestigioso. Una vez que obtengas tu diploma, comenzarás a ganar dinero. Podrás comprar un apartamento y dejar tu pequeña habitación de orfandad. Tus padres estarían muy orgullosos de ti. Ojalá supiera quiénes son, respondió Lera, aunque ya no importa. Lera nunca había visto a su padre ni a su madre. Era una de esas niñas abandonadas por sus padres justo después de nacer. Su infancia en el orfanato no fue feliz. Solo Vera Valentinovna, que trataba a Lera como a su propia hija, le alegraba cuando podía. Siempre le daba regalos, la agasajaba con dulces, compraba libros y cuadernos para que Lera creciera como una persona educada y bien desarrollada. Después de graduarse, Lera tuvo que trabajar porque no logró ingresar a la Facultad de Medicina en su primer intento. No te desanimes, consolaba Vera Valentinovna. Tienes toda la vida por delante, hay tiempo de sobra. Pero todos allí tienen conexiones, insistía Lera. Podría haber ingresado este año, pero como sabes, todos los lugares ya están ocupados. No digas tonterías, reprendió Vera Valentinovna. Ingresarás, no te preocupes. Fue difícil para Vera Valentinovna convencer a Lera de no abandonar su sueño. Y cuando, un año después, Lera vio su nombre en la lista de admitidos,
No podía creerlo. ¡Lo logré! ¡Hay justicia en este mundo!, exclamó. Era una de las estudiantes más talentosas de la facultad. Los profesores siempre elogiaban a Lera y le aseguraban un gran futuro, pero como muchas de sus compañeras, entre la carrera y el amor, eligió el amor. «Vera Valentinovna, no tienes idea de lo maravilloso que es», le contaba emocionada sobre su amado. «Es tan guapo y encantador. Todas las chicas de la facultad están locas por él. Imagina, aún no ha terminado la universidad y sus padres ya le han regalado un coche. En el futuro quiere abrir su propia cadena de clínicas dentales». «Ten cuidado con él», advertía Vera Valentinovna. «Nunca he confiado en esos hijos de personas poderosas. ¿Sabes cómo son los tiempos? No hay empresarios honestos. Todos los que pudieron saquearon todo. Y ahora, perdona la crudeza, están empujando toda su riqueza a sus hijos. Conócelo bien, conoce a sus padres, observa cómo te tratan. No te apresures a casarte». Lera afirmaba con certeza: «No es así en absoluto. Es educado, culto y proviene de buena familia. ¿Qué importa quiénes son sus padres? Tengo mi propia habitación. Si es necesario, viviremos allí. ¿Por qué necesitaría su mansión y riqueza si ni siquiera le agrado a sus padres? No es un gran problema. Después de la boda nos mudaremos a mi lugar y viviremos por nuestra cuenta. Seguro que vendrán corriendo cuando extrañen a su hijo, y luego vendrán los nietos. No me preocupo por eso en absoluto». Sin embargo, resultó que Lera había sido demasiado despreocupada. Para Máximo, la opinión de su padre y madre era crucial, ya que su futuro dependía directamente de ella. No estaba preparado para vivir en una habitación modesta y trabajar a tiempo parcial durante sus estudios para mantenerse. No pudo convencer a su madre, tan firme en sus creencias, de que Lera no tenía intenciones de casarse con él solo por su estatus y aprovecharse de su riqueza. No se trataba solo de dinero, reflexionaba Irina Yurievna, la mañana después de conocer a la potencial nuera. Si solo fuera por eso, quizás hubiera guardado silencio. Podríamos haber encontrado una forma de protegerte de las intenciones mercenarias de esta chica. Te casarías, te divorciarías. Todos cometemos errores cuando somos jóvenes. Pero, Máximo, ni siquiera sabes quiénes son sus padres, y ella tampoco los ha visto nunca en su vida. Me preocupa la herencia genética de esta chica. Planeas casarte para toda la vida y vendrán nietos, y si resultan ser alcohólicos como los posibles padres de Lera, o incluso peor. Estoy firmemente en contra de este matrimonio, hijo. Creo que tu padre estará de acuerdo conmigo. Alejandro Viktorovich apoyó a su esposa. Veía la lógica en las palabras de Irina Yurievna, y estaba muy insatisfecho con el comportamiento de Máximo. «Has descuidado completamente tus estudios. Esto no puede continuar. Si sigues así, olvídate de obtener un buen diploma. ¿Y luego qué? No podré promocionarte toda tu vida. Debes entender que trabajo en un campo completamente diferente. Sí, tengo contactos en tu área, pero ¿quién querría contratar a un médico con calificaciones mediocres? Serás responsable de las vidas humanas, no de simples tareas. Ya no eres un niño. Si esta chica te está afectando negativamente, debes dejarla inmediatamente. Durante los próximos 10 años, lo más importante para ti no es la familia, sino tu carrera. Así que deja de lamentarte o te quitaré el coche y el dinero. Tendrás que comer en el comedor del instituto y ni siquiera podrás permitirte eso sin mi ayuda». Máximo estaba desesperado. Por un lado estaba su amada Lera y, por el otro, el apoyo y la protección de su padre. Sabía que sin la ayuda de Alejandro Viktorovich sería difícil lograr algo significativo. En el instituto siempre había sido un estudiante promedio. Estudiaba bien, pero le costaba mucho esfuerzo. Lera, con una sonrisa, anunció: «Tengo una buena noticia. Diría que incluso es una noticia emocionante». Ese día, cuando Máximo llegó al instituto, Lera ni siquiera notó cuán preocupado y deprimido estaba. Máximo se daba cuenta de que estaba cansado de los constantes sermones de sus padres. Todos los días le reprendían y era insoportable. Cada vez más llegaba a la conclusión de que sería más fácil ceder ante sus padres y aceptar su firme punto de vista. Las palabras de Lera lo impulsaron a tomar una decisión definitiva e irrevocable. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba listo. «Ay, no sé, chica, no sé qué aconsejarte», sollozó Vera Valentinovna, tratando de consolar a Lera, quien había estado llorando durante 3 días. «¿Así que él simplemente te dijo que deberían separarse cuando se enteró de que estás esperando un bebé?»
¿Y no sintió nada en su corazón? No lo sé, respondió Lera entre sollozos. No tengo idea de lo que sintió. Creo que no le importa. Su madre dejó claro que no me quiere como su nuera, y él depende completamente de ellos, especialmente de su padre, quien controla todo en la familia. Máximo me ofreció dinero para resolver el problema. No lo acepté y lo mandé lejos. Quizás fue un error, reflexionó Vera Valentinovna. Es difícil criar un hijo sola y tendrás que dejar el instituto. Es poco probable que regreses. Te ayudaré en lo que pueda, pero debes entender que es una decisión para toda la vida. No puedes tomar decisiones impulsivas. Aún tienes tiempo. ¿Qué instituto? ¿De qué estás hablando?, se indignó Lera. No puedo soportar verlo. ¿Y tú me sugieres que siga yendo al instituto y cruzarme con él todos los días? ¿Estás loca? Deja de decir tonterías, replicó Vera. Él no tiene nada que ver con tu educación. Debes terminar tus estudios. ¿Quieres pasar toda la vida limpiando baños o vendiendo en un puesto? Piénsalo bien. 2 semanas después, Lera tomó su decisión. Después de recuperarse del procedimiento, regresó al instituto, lo que sorprendió genuinamente a Máximo. ¿Qué haces aquí?, preguntó al encontrarse con Lera en el pasillo. He vuelto a estudiar. Cambié de opinión sobre tener al bebé, respondió. Eso ya no es asunto tuyo, replicó Lera con firmeza. Haré lo que quiera y me las arreglaré por mi cuenta. Nuestros caminos se han separado. Quizás es lo mejor. Estás siendo dramática, observó Máximo. Entiendo que ahora me amas y estamos bien juntos, pero ¿qué pasará en 5 o 10 años? Seré un médico promedio con un salario mediocre. En el mejor de los casos conseguirás un trabajo como enfermera ¿y luego qué? ¿Pasar toda la vida pagando una hipoteca, viviendo de salario en salario, teniendo más hijos y contando cada centavo gastado en comida? No estoy listo para esa vida. Pero al menos te lo he dicho honestamente. Eres joven, puedes tener muchos hijos. Yo también soy joven y tengo toda una vida por delante. Si mi padre me ayuda, ni siquiera tendré que trabajar. Podría relajarme unos años y luego abrir mi propio centro médico. Es muy rentable y no necesitas ser un buen médico para eso. Vive tu vida. Haz lo que quieras, dijo Lera, y girándose se alejó en dirección opuesta por el largo pasillo del instituto. No le contó al joven cómo su padre la había emboscado cerca de su casa y, prácticamente empujándola dentro del coche, comenzó a suplicarle que no arruinara la vida de Máximo. Pensó que él no necesitaba saberlo. Lera, dijo cortésmente Alejandro Viktorovich, mirando a la asustada joven. Sé que eres inteligente y entiendes perfectamente la situación. Sé que no escuchaste a Máximo, pero quizás me escuches a mí. Incluso si das a luz y no exiges ayuda de mi hijo, para nuestra familia esto sigue siendo una gran carga y una mancha en nuestra reputación. Imagina cuando Máximo quiera casarse con una chica decente y educada de nuestro círculo social y ella descubra que él ya tiene un hijo con otra mujer. No es una buena imagen, ¿verdad? Y tú tampoco necesitas todas estas complicaciones. Según tengo entendido, vives sola en una pequeña habitación y tu única ayuda es la directora del orfanato. Pero ella trabaja. ¿Quién te ayudará con el bebé? Con ese lastre nunca avanzarás. Sé que eres una chica talentosa y puedes lograr mucho. Dejando una tarjeta con su número de teléfono en su bolso, Lera salió en silencio del coche. En su mente, los pensamientos se sucedían uno tras otro, contradiciéndose entre sí. Si mantengo al bebé, ¿de qué viviré?, pensaba. Pero no solo eso la preocupaba. Quería cortar todos los lazos con Máximo y mantener al bebé haría eso imposible. El hijo o hija le recordaría a su padre toda su vida. Me hubiera costado más, reflexionó después de regresar a casa del hospital. No podría soportarlo, siempre estaría pensando en él, y para él tampoco sería fácil. Hiciste lo correcto, la consoló Vera Valentinovna. Verás, con el tiempo todo se resolverá. Y en cuanto al instituto, ni pienses en dejarlo. Actúa como si no lo conocieras, como si fuera un extraño para ti. Elimínalo de tu mente y de tu vida. Al regresar al instituto, Lera ignoró a Máximo. Al principio, él intentó mantener una relación amistosa con ella, pero luego de unos meses comenzó a salir con otra compañera de clase y dejó de prestarle atención. Lera se encontraba atrapada en sus propios pensamientos, sintiendo una pesadez al presenciar todo lo que sucedía a su alrededor. Con gran esfuerzo, Lera reprimía sus emociones que pugnaban por salir a la superficie. Solo después de graduarse del instituto,
comenzó a olvidar gradualmente a Máximo. Al conseguir un empleo en una clínica privada cercana, Lera se enfocó en su carrera profesional. Sin embargo, un año después se dio cuenta de que raramente pensaba en él, aunque esto solo era una ilusión. En realidad, no dejaba de pensar en Máximo ni un solo minuto, incluso después del terrible accidente que no solo le robó su apariencia, sino también su esencia. De vez en cuando, Lera volvía a pensar en Máximo, reflexionando sobre cómo todo podría haber sido diferente si hubiera dejado al niño. «¡Esto no puede ser!», exclamó una angustiada Vera Valentinovna al recibir una llamada del hospital. «Sí, escuché sobre el accidente. Un minibús chocó contra un poste y se incendió. El conductor perdió el control, pero las noticias decían que no había sobrevivientes. ¿Están seguros de que la joven que, según ustedes, fue encontrada en el bosque y llevada al hospital por un hombre es Lera?» «Estamos seguros», respondió la mujer al otro lado de la línea. «Su teléfono móvil milagrosamente sobrevivió al accidente y en él encontramos solo un contacto, su número. Por favor, venga si puede. Está en estado crítico, pero sobrevivirá». Una hora después, Vera Valentinovna estaba sentada junto a Lera en el hospital, sosteniendo su mano. El cuerpo de la joven estaba cubierto de vendajes y su rostro era irreconocible. Durante el tiempo que Vera estuvo allí, Lera no recuperó la conciencia. Preocupada, Vera Valentinovna fue a hablar con el médico para conocer las posibilidades de recuperación de Lera. Pero al salir de la habitación, un hombre robusto y de aspecto serio la detuvo. Había estado en el hospital desde que trajo a la joven sobreviviente. «Hola», dijo mirando fijamente a Vera Valentinovna. «¿Es usted la madre de Lera?» «No», respondió ella. «Lera no tiene madre. Es huérfana. Yo soy, por decirlo de alguna manera, su tutora. Ella vivía en el orfanato donde trabajo. ¿Y usted?» «Mi nombre es Sergei Vasilievich. Fui yo quien encontró a Lera en la carretera. Vivo en una urbanización cercana. Vi el minibús volcado, todo estaba en llamas. Tuvo suerte de estar en el asiento delantero y ser expulsada del vehículo durante el impacto. Es aterrador pensar qué hubiera pasado si no hubiera estado allí en ese momento. No me acerqué al lugar del incendio, no tenía sentido, ya no había nadie que salvar. Es una situación lamentable». Vera Valentinovna no entendía las intenciones del desconocido ni por qué estaba tan interesado en Lera. Sin embargo, cuando Sergei Vasilievich la invitó a su casa para discutir el futuro de la joven, ella se negó. «Podría ser su padre», dijo con firmeza. «¿No te da vergüenza?» «Me has malinterpretado», respondió el hombre. «No tengo segundas intenciones, solo quiero ayudar. ¿Has visto en qué estado se encuentra, tanto mental como físicamente? No solo necesita tratamiento y rehabilitación. Lera necesitaba una operación». «¿No ves que no tiene rostro? ¿Cómo va a vivir así?», cuestionó Sergei Vasilievich. «¿Por qué te preocupa tanto? ¿Por qué te importa tanto el destino de una chica que no conoces?», inquirió Vera Valentinovna, desconfiada. «No confías en la gente, y eso es una lástima. Solo quiero ayudar. Si puedo hacerlo y me lo permites, aquí tienes mi número de teléfono», dijo el hombre ofreciéndole una tarjeta. «También está la dirección de mi oficina y mi casa, donde suelo reunirme con socios. Si decides que necesitas mi ayuda, llámame en cualquier momento. Pero te ruego que no rechaces mi oferta de inmediato y no prives a Lera de la oportunidad de tener una nueva vida». Sergei Vasilievich cumplió su palabra y visitó a Lera casi todos los días. A pesar del escepticismo de Vera Valentinovna hacia él, el hombre no se dejó desanimar. Cuando Lera recuperó la conciencia, se horrorizó al darse cuenta de que apenas podía ver por un ojo. Un destello de luz aparecía ocasionalmente, pero luego desaparecía, dejándola en la oscuridad. «No puedo imaginar cómo me veo», confesó incapaz de llorar. Recordaba con precisión el día del accidente, cómo había subido al minibús en lugar de esperar el autobús para llegar más rápido al centro comercial fuera de la ciudad y recoger una lámpara que había pedido 2 semanas antes. Recordaba cómo el conductor había perdido el control y cómo los pasajeros intentaban despertarlo. Todo después del impacto contra el poste se había borrado de su memoria hasta que despertó en la cama del hospital. «¿Por qué fuiste allí?», lamentó Vera Valentinovna mirando a la joven. Nunca habría reconocido a Lera si no hubiera sabido con certeza que era ella. Los médicos tenían razón, al igual que Sergei Vasilievich, cuando decían que no tenía rostro.
Esa descripción era dolorosamente precisa. «Fui por las nuevas lámparas», murmuró Lera. «Te dije que las había pedido especialmente para la renovación que estaba planeando. Es el mejor centro comercial de la ciudad y los precios son buenos. Quería algo más barato, pero de calidad». «Hubiera sido mejor que compraras algo un poco más caro y de menor calidad», suspiró Vera Valentinovna con dolor en su mirada. «¿Nunca podrá volver a su vida normal?», pensó para sí misma, aunque no se atrevió a decirlo en voz alta. Lera ya estaba lo suficientemente deprimida y entendía la gravedad de su situación. «Entiendes que necesitará cirugía, ¿verdad? Y no solo una», interrumpió Sergei Vasilievich cuando Vera Valentinovna finalmente lo llamó. La mujer estaba dispuesta a hacer todo lo posible para ayudar a Lera, pero no tenía los medios para hacerlo por sí misma. Lera necesitaba una operación, y Vera Valentinovna estaba dispuesta a aprovechar cualquier oportunidad para devolverle al menos una parte de su capacidad funcional. «Sí, entiendo», asintió la mujer. «Lo entiendo mejor que nadie. Lo que no entiendo es por qué te importa tanto. ¿Estás dispuesto a ayudar a una chica que no conoces sin pedir nada a cambio?» «Repito, desconfías demasiado de la gente», respondió Sergei Vasilievich. «Si crees que voy a pedir algo a cambio, te equivocas. Estoy terriblemente solo y deseo que, gracias a mí, alguien pueda ser un poco más feliz». No le reveló a Vera toda su historia, ni le contó sobre la pérdida de su esposa y su hija, ni sobre su salud precaria. Quería hacer algo bueno en su vida, ya que el destino nunca le había sonreído. Su madre, una alcohólica, apenas había logrado criar a su hijo único que había llegado al mundo por accidente. Siempre le decía que Sergei era la causa de todos sus problemas, aunque en realidad ella era la culpable. No sabía quién era su padre. Su madre había tenido tantas relaciones que ocasionalmente comparaba a Sergei con hasta 3 hombres diferentes. «No se parece a mí», decía uno de los amigos de su madre, mientras otro asentía en acuerdo. Sergei conocía a algunos de ellos desde su infancia, pero no querría que ninguno de ellos fuera su padre. Todos habían tenido finales trágicos, ataques cardíacos, intoxicación alcohólica, accidentes de tráfico o simplemente se habían congelado hasta morir en el frío. Sin embargo, Tamara Petrovna, su madre, seguía viva y continuaba desgastando los nervios de Sergei cada vez que podía. Cada vez que él la visitaba, ella le preguntaba cuándo se casaría de nuevo y le daría nietos. «Han pasado tantos años desde el accidente y aún no has encontrado una nueva novia», se quejaba. «Estoy aquí sola, aburrida. Todos mis amigos se han ido. Sasha murió el año pasado y Stepan desapareció sin dejar rastro. No tengo con quién hablar ni jugar a las cartas». Sergei escuchaba pacientemente, sabiendo que su madre, a pesar de todos sus defectos, todavía era su familia. Sin embargo, su deseo de ayudar a Lera iba más allá de su relación con su madre. Quería hacer algo significativo y dejar una marca positiva en el mundo antes de que fuera demasiado tarde. Sergei se irritaba profundamente cuando la mujer, sentada en la mesa de la cocina y sosteniendo su cabeza con las manos, comenzaba a hablar sobre los nietos. Durante todos los años de vida de Lizonka, nunca se había acercado a ella. A veces ni siquiera recordaba el nombre de su nieta. Sergei se había acostumbrado hace tiempo a que su madre fuera así, pero no podía abandonarla a su suerte. Aún en su juventud, cuando pasaba noches en vela y luchaba desde lo más bajo, se prometió que, sin importar cómo viviera su madre, no la abandonaría hasta su último día. En aquel entonces, no sabía que él partiría antes que ella y que las mujeres, de manera imprudente, dilapidarían toda su fortuna confiando en el primer desconocido que apareciera. Sabía de antemano que no podría y que le faltaría solo una semana para encontrar una esposa legítima y salvar la fortuna que había trabajado toda su vida para acumular de las tonterías de su madre. «Mira qué bien salió todo. Y tú tenías miedo y no querías ir al extranjero», exclamó Sergei Vasilievich. Por supuesto, solo se pudo restaurar la visión parcialmente, pero al menos Lera ahora ve con ambos ojos. A pesar de todo lo que le había pasado, Lera no podía creer su suerte. Recordaba el año pasado con dificultad. Todo era como un sueño. Hacía todo lo posible por evitar pensamientos oscuros que la agobiaban. Mirándose al espejo y viendo su nuevo rostro, Lera cada vez más llegaba a la conclusión de que se veía más hermosa que antes. «Eres irreconocible», decía Vera Valentinovna, quien estaba muy preocupada por la joven. «¿Y qué hay de Sergei Vasilievich? ¿Acaso en todo este tiempo no te ha insinuado nada?» La mujer temía que tarde o temprano él quisiera que se le pagara por su ayuda, pero eso nunca sucedió.
Lera no le contó a Vera Valentinovna lo que sentía por él. Sentía un cariño especial hacia el hombre. La última vez que sintió algo así fue cuando estaba enamorada de Máximo. Eran emociones olvidadas. Cuando él la traicionó, estaba segura de que nunca podría volver a amar a alguien, pero después de las cirugías y la recuperación, cada vez más pensaba que no le importaría si Sergei Vasilievich le prestara atención. Su edad no la preocupaba. De hecho, Lera estaba convencida de que era incluso mejor si el hombre era mayor. «No voy a andar con rodeos», dijo el hombre, invitando a Lera a un restaurante. «Ya no soy joven, pero tampoco soy viejo. A veces siento que todavía tengo energía, pero en realidad mis días de gloria quedaron atrás. He pasado por mucho. Perdí a mi familia, la historia con mi madre, ya sabes. Pero siendo directo, me gustaría que fueras mi esposa. Por favor, piensa en mi propuesta y cuando tomes una decisión, házmelo saber». Le extendió una caja con un anillo que Lera no se atrevía a abrir. La propuesta de Sergei Vasilievich fue una completa sorpresa. Hasta ese momento no había mostrado ninguna señal, no había dado ninguna pista. Estaba avergonzado y tenía miedo de ser rechazado. Al principio ni siquiera se atrevía a admitir que estaba ayudando a la joven no solo por bondad. Desde el hospital sintió algo muy cercano y familiar en Lera, algo apenas perceptible, y parecía olvidado. Después de perder a su esposa, no se permitió siquiera mirar a otra mujer. Lera estaba acostumbrada a que los demás no le prestasen atención. A pesar de las miradas de otros hombres, no le importaba en absoluto su apariencia. Desde el principio, sabía que Lera cambiaría su aspecto. Era solo cuestión de tiempo. Lo que realmente le importaba era algo que ni siquiera podía explicarse a sí mismo. Era algo que solo podía sentir. «¿Así que te vas a casar?», murmuró Vera Valentinovna, quien estaba muy insatisfecha con la decisión de Lera y se oponía firmemente a ese matrimonio. «¿Y no te preocupa la diferencia de edad? Parece que él podría ser tu padre. Hay una gran diferencia de edad entre ustedes para ser marido y mujer. Yo pensaría 100 veces antes de tomar una decisión así». «Pero yo no lo veo así», respondió Lera. «Con hombres de mi edad solo he visto irresponsabilidad y egoísmo. Muchos jóvenes dependen de sus madres hasta que las circunstancias de la vida los obligan a independizarse, y no importa de qué tipo de familia provengan, rica o pobre, seguirán dependiendo de su madre y luego pasarán a depender de su esposa. No quiero ese tipo de relación. Con Sergei Vasilievich no tendré esos problemas. Seremos una buena pareja. Y no olvides que yo también estoy envejeciendo. Después de todo lo que ha pasado, es poco probable que continúe con mi carrera. Tal vez incluso comience mi propio negocio». «¿Cuándo te volviste tan cínica?», se sorprendió Vera Valentinovna. «Nunca fuiste así. Parece que solo estás pensando en los beneficios. Estoy segura de que no lo amas y él lo sabe. ¿Por qué querrías un matrimonio así?». «¿Es mejor no tener un matrimonio en absoluto?», replicó Lera. «Estoy seguro de que todo saldrá bien entre nosotros. Si quieres, puedes ayudarme a preparar la boda». En ese momento, Lera estaba inmersa en los preparativos de la boda, eligiendo con cuidado su vestido, el restaurante y el coche en el que irían a la ceremonia. Todo parecía tan importante. No podía imaginar que en solo una semana todo eso dejaría de tener sentido para ella y sería reemplazado por el dolor de una pérdida con la que tendría que lidiar durante años. «¿Eres su hija?», preguntó el médico cuando Lera llegó al hospital tras recibir una llamada. «Lo siento mucho». «No, soy su prometida», respondió Lera con angustia. «Ah, así que ahora está de moda casarse con chicas jóvenes», comentó el médico de manera inapropiada. Lera no tenía energía para discutir con él. Cuando la llamaron del hospital no le dijeron lo que realmente había sucedido. «Si hubiéramos sido llamados solo 5 minutos antes, tal vez podríamos haberlo salvado», dijo el médico con sarcasmo. «Pero cuando llegó aquí ya era demasiado tarde». Al salir del hospital, Lera se encontró con una mujer mayor que olía a alcohol. Murmuraba incoherencias mientras caminaba por el pasillo. Lera supo de inmediato quién era. Lera reconoció a la madre de Sergei Vasilievich, pero decidió no acercarse. «¿Ni siquiera irás a su funeral?», preguntó sorprendida Vera Valentinovna. «¿No quieres despedirte y acompañarlo en su último viaje?». «No creo que sea apropiado», respondió Lera. «Casi ninguno de sus amigos o conocidos me conoce, y estoy segura de que su madre no estará contenta con mi presencia. Sabes lo inestable que es, especialmente cuando ha bebido. Más tarde averiguaré dónde está enterrado y le rendiré mis respetos, pero no asistiré al funeral».
Días después del funeral, Lera se encontraba sentada junto a la tumba de Sergei Vasilievich, reflexionando sobre la ironía y la injusticia de la vida. «¿Por qué no te cuidaste más?», suspiró. «Siempre cuidabas de los demás, pero te descuidabas a ti mismo. No ibas al médico, te estresabas demasiado, y tu corazón no pudo soportarlo». Después de pasar cerca de 1 hora en el cementerio, Lera decidió regresar a casa. «Necesito pensar en cómo seguir adelante», pensó, sin esperar que los días venideros estuvieran llenos de desesperanza. «Lamentablemente no podemos recontratarte», le dijo el director del hospital donde había trabajado antes del accidente. «Entiendo que has tenido un largo periodo de inactividad sin justificación, pero no es solo eso. Has pasado por muchas cirugías y tu salud es preocupante. Aquí, como sabes, tenemos jornadas de 8 o 9 horas con pacientes que no paran de llegar. Además, tienes serios problemas de visión. Lo siento, pero creo que tu carrera médica ha terminado». Lera recibió respuestas similares en todas las clínicas donde intentó trabajar. Incluso en hospitales donde trató de ocultar su estado de salud, fue rechazada. «¿Acaso no son humanos?», se indignó Vera Valentinovna. «Como si todos los médicos estuvieran en perfecto estado de salud. Además, tu trabajo no es tan exigente. Eres dentista. No es como si necesitaras una fuerza sobrehumana para hacerlo». «No es eso», suspiró Lera. «Mi visión es un problema y, sinceramente, tengo miedo de no ver algo o, peor aún, de desmayarme durante la jornada laboral. ¿Recuerdas cuando me desmayé después de regresar del extranjero? ¿Quién me asegura que no volverá a suceder? La verdad es que creo que mi carrera médica ha terminado. Veo mal, no me siento bien y, además, aún no puedo creer que él ya no esté. Hizo tanto por mí». Vera Valentinovna trató de consolarla. Lera, que hasta ese momento había contenido sus emociones, rompió a llorar. «Perdóname», dijo cuando dejó de llorar. «Prometo que no volveré a hacerlo. De alguna manera debemos seguir adelante. Después de todo, debería estar agradecida de que me hayan restaurado el rostro. ¿Puedes imaginar cómo estaría ahora si no fuera por Sergei Vasilievich?» «Lo imagino», respondió tristemente Verónica Valentinovna. «No solo sería un espectáculo desagradable, sino que no puedo imaginar cómo vivirías sin rostro, sin visión. Ahora solo quedan leves marcas en tu cuerpo y la mayoría de ellas te las has quitado. Y además prácticamente sin dolor». «Bueno, no exactamente sin dolor. Simplemente no me quejé. No me gusta lamentarme por pequeñeces, ya sabes. Siempre le estaré agradecida por todo lo que hizo por mí». Después de llamar varias clínicas y asistir a entrevistas, Lera decidió no tentar más a la suerte. Al entrar al hospital más cercano a su casa, preguntó si necesitaban enfermeras o auxiliares. «De hecho, nos falta personal», murmuró una mujer en la recepción. «Llamaré al director. Habla con él. Acabamos de abrir recientemente. Finalmente construyeron un nuevo hospital. Antes solo había uno para toda la zona. Las ambulancias estaban desgastadas. Ahora será un poco mejor. Siempre es la misma vieja historia sobre la falta de financiamiento. Gracias a nuestro patrocinador que proporcionó el dinero para la construcción del nuevo hospital». Lera no escuchó el nombre del patrocinador, pero notó que hace unos años no había un hospital en ese lugar. Se sorprendió al encontrarlo en su camino al antiguo hospital combinado con la clínica del distrito. Pensó que se había equivocado de dirección, pero decidió entrar por curiosidad. «¡Qué historia tan terrible!», dijo el director después de escuchar a Lera. «No puedo imaginar todo lo que has pasado. Pero tienes razón en una cosa. Me alegra que pienses de esa manera. Con tu experiencia médica realmente deberías esperar un poco. Necesitamos auxiliares y enfermeras, especialmente porque nuestros pacientes no son precisamente pobres. ¿Sabes a lo que me refiero? Si se acercan adecuadamente al paciente, siempre hay formas de aumentar los ingresos. Aquí nadie trabaja solo por el salario». Al día siguiente, Lera comenzó a trabajar. En ese momento no sabía que años después se encontraría cara a cara con su pasado, el cual había intentado olvidar. «¿No te imaginas a quién trajeron?», exclamó Lera. «Nunca pensé que después de tantos años el destino nos reuniría nuevamente y bajo estas circunstancias». Vera Valentinovna preguntó: «Lera, ¿de qué estás hablando? Parecen acertijos, no te entiendo. Hace más de 7 años que trabajas como auxiliar en el hospital y pareces estar satisfecha con tu vida. Unos meses después de que comenzaste a trabajar allí, olvidaste por completo la idea de volver a la práctica médica. ¿No es peligroso?
se preocupó Vera Valentinovna. Todos esos bonos no oficiales en sobres podrían causarte problemas más adelante. No, respondió Lera con confianza. No habrá problemas. El director del hospital negocia con los pacientes un servicio especial adicional. Yo solo hago mi trabajo y recibo mi salario. Es mucho mejor que correr de un paciente a otro durante 10 horas al día, y nunca ganaría tanto en un hospital regular. Ya he ahorrado un poco y pronto podré cambiar mi pequeña habitación por un apartamento con un pago adicional. ¿Dónde más podría ganar tanto dinero? Los pacientes son distinguidos y, si quieren que les lea libros o converse con ellos, además de las tareas regulares, que paguen. Creo que el director es justo al cobrarles. No les hará falta, tienen dinero de sobra. Cuando lo trajeron en la ambulancia, Lera no podía creer lo que veía. Estaba inconsciente y al entrar en su habitación después de que lo trasladaran de la sala de operaciones, intentó ser lo más silenciosa posible para no despertarlo. Aunque probablemente nunca la reconocería, no estaba preparada para enfrentarlo cara a cara, mirarlo a los ojos y hablar con él. «¿Qué le pasó?», preguntó Vera Valentinovna. «Es grave, no tienes idea», suspiró Lera. «Según el médico, quedará discapacitado si es que sobrevive. Está conectado a máquinas y probablemente no recupere la conciencia. Pero aún así, hice todo rápidamente por si acaso despertaba. No estoy lista para hablar con él todavía». «Pero él no sabe que eres tú», sonrió Vera Valentinovna. «No te reconocerá por tu apariencia. Pero por los documentos sigues siendo la misma. Según tengo entendido, este hospital es patrocinado por él o su padre. Tienen una especie de coalición familiar, así que si ve mis iniciales estaré en problemas. ¿Por qué crees que él o su padre patrocinan este hospital? ¿De dónde sacaste esto?», preguntó Vera Valentinovna. «Te lo contaré. Fui a su habitación y allí estaba su esposa con un hombre. Supongo que ella estaba preocupada por su esposo, pero en realidad no lo soporta. Y ese hombre, en fin, querían deshacerse de él. Es una verdadera pesadilla», se horrorizó Vera Valentinovna. Lera seguía repasando en su mente la conversación entre Kira y el joven que estaba con ella en el hospital. Kira había tenido una vida difícil y durante 5 años buscó formas de liberarse de un esposo que no amaba para finalmente vivir libremente. No pudo convencer a su padre de no casarse con un hombre al que despreciaba. «Te dije que no te casarías con Kirill», reprendió Alexei Dmitrievich durante una discusión. «No queremos a ese tipo de yerno en nuestra familia. ¿De dónde sacaste la idea de casarte con él?». Kira replicó: «Papá, ya soy una adulta. No vivimos en el siglo pasado donde los padres elegían a los esposos para sus hijas. Quiero casarme con quien amo». «Amor, amor», se burló Alexei Dmitrievich. «A tu edad, eso cambia rápidamente. Ahora tienes 18 y amas a ese artista inmaduro. En 5 años te darás cuenta de que no puedes vivir contando monedas y viviendo en la pobreza, y lo dejarás. El tiempo se habrá perdido. Un padre sabe lo que es mejor para su hija. Te casarás con Máximo. Eso no está en discusión. La próxima semana me reuniré con Alexander Viktorovich para discutir tu compromiso y los términos del contrato matrimonial». «¿Pero no te preocupa que él tenga 31 años y yo solo 18? preguntó Kira. «Cuando yo tenga 30, él tendrá 43. Aún seré joven y él ya será un viejo mujeriego. Y en 10 años apenas podrá moverse por el apartamento, mientras yo todavía tendré toda una vida por delante. ¿No crees que esa diferencia de 10 años es demasiado? Es toda una vida. Quiero casarme con alguien de mi edad, con quien pueda compartir experiencias y tener conversaciones significativas». Elena Yenadievna, entrando en la habitación, interrumpió: «¿Cómo te atreves a hablarle así a tu padre? ¡Basta de escándalos!». «Es bueno que hayas entrado», agradeció a su esposa Alexei Dmitrievich. «Un poco más y le habría dado una bofetada. No tiene ningún respeto, ni por su padre ni por su madre. Se ha vuelto muy insolente. Es bueno que su futuro esposo sea mayor, calmará su carácter rebelde, y su suegro la ayudará». Después de despedirse de su esposa, Alexei Dmitrievich salió de la habitación. Kira se quedó a solas con su madre, quien siempre había apoyado a su esposo en todo. «¿Por qué me miras así, mamá?», continuó Kira con indignación. «Por supuesto que lo apoyas. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Pero realmente crees que esto está bien? ¿Que Máximo, que tiene una cadena de clínicas dentales, es adecuado para mí? Por favor, debería estar jugando en el arenero. Es perfecto para él, dada su inteligencia y madurez. ¿Cómo te atreves a hablar así de él?
reprendió Elena Yenadievna. ¿Por qué no puedes entender que solo queremos lo mejor para ti? Suspiró Elena. Tu padre y yo hemos trabajado duro toda nuestra vida para darte una buena educación y un futuro estable. No queremos que te cases con alguien que no pueda ofrecerte la misma estabilidad que Máximo. Kira replicó con frustración. Mamá, no se trata solo de estabilidad. Se trata de amor, de pasión, de vivir la vida con alguien a quien realmente amas. No quiero pasar mi vida con alguien solo porque tiene dinero o porque es lo que se espera de mí. Quiero ser feliz, y con Kirill lo soy. Elena suspiró nuevamente. Entiendo tus sentimientos, Kira, pero la vida no es solo sobre el amor. Hay responsabilidades, hay realidades que enfrentar. Máximo puede ofrecerte un futuro, una vida cómoda. ¿Estás segura de que Kirill puede hacer lo mismo? Kira se exasperó. No se trata de dinero, mamá. Se trata de ser feliz, de vivir la vida con pasión y propósito. No quiero pasar mi vida en una jaula dorada sin importar cuán cómoda sea. Elena miró a su hija con tristeza. Solo quiero que seas feliz, Kira, pero también quiero que estés segura y protegida. La vida puede ser dura y cruel, y no quiero que sufras. Kira respondió con lágrimas en los ojos. Pero ya estoy sufriendo, mamá. Estoy sufriendo porque siento que no tengo voz, que no tengo elección en mi propia vida. Quiero vivir mi vida en mis propios términos, no en los términos de alguien más. Elena se acercó y abrazó a su hija. Lo siento, Kira. Solo queremos lo mejor para ti. Pero tal vez es hora de que escuchemos lo que realmente quieres y necesitas. Kira se aferró a su madre, agradecida por su comprensión. Solo quiero ser feliz, mamá, y quiero que tú y papá me apoyen. No importa con quién elija estar. Elena asintió. Hablaremos con tu padre. Tal vez es hora de que reconsideremos nuestra posición y te dejemos tomar tus propias decisiones. Kira sonrió a través de sus lágrimas. Gracias, mamá. Eso es todo lo que quiero. Elena Yenadievna y Alexei Dmitrievich solían hablar constantemente entre ellos sobre cuánto había cambiado su hija en tan solo unos años. Estaban acostumbrados a que la niña siempre fuera obediente, pero los drásticos cambios en su carácter fueron una completa sorpresa para ellos. Sin embargo, estaban seguros de que con el tiempo Kira volvería a cambiar para mejor y las tensiones familiares cesarían. Alexei Dmitrievich estaba convencido de ello. Por lo tanto, planeaba el futuro teniendo en cuenta solo sus propios intereses y objetivos, ignorando que Kira tiene el derecho de decidir sobre su propio destino y construir su vida como lo considere necesario. Soñaba con relacionarse con Alexander Viktorovich desde hace tiempo, y cada vez que se mencionaba, hablaba con entusiasmo sobre sus futuras perspectivas. «Elena, imagina si pudiera usar su dinero y recursos para mi negocio», exclamaba. «Me volvería 5 o incluso 10 veces más rico en solo un par de años. Si trabajamos juntos, podría ganar en un año lo que me ha llevado 5 o 7 años hacer solo». Elena Yenadievna respondía pensativamente que sería bueno para su familia relacionarse con alguien así, pero entendía que Alexander no daría dinero a cualquiera. Aunque Alexei podría ser un socio comercial para él, Alexander tiene muchos socios. Necesitaban establecer una relación diferente con él. Elena Yenadievna recordó que Alexander Viktorovich tenía un hijo, y a Alexei Dmitrievich le pareció una buena idea. «Tienes razón, como siempre, Elena», decía sosteniendo la mano de su esposa. Pero Kira solo tiene 14 años, y Máximo, el hijo de Alexander, ya es un joven adulto que maneja sus propios asuntos. Alexander habla de él con tanto orgullo. Para cuando Kira sea mayor, Máximo ya se habrá casado muchas veces. Aunque no es un galán, tiene su encanto. Elena Yenadievna sonreía y decía que Alexander, siendo un hombre de negocios, no permitiría que su hijo trajera a casa a cualquier chica. Pero si no es una chica cualquiera, sino alguien de su círculo o de una familia respetable, no creo que Alexander se oponga si Máximo se enamora de una buena chica. Tal vez deberían planificar esto con anticipación. Podrías hablar abiertamente con él proponiendo una unión entre sus familias, aunque tendrían que esperar algunos años. También podrían averiguar cuáles son los planes de Máximo para el futuro y qué está pasando en su vida personal. Hablando de la vida personal de su hijo, Alexander Viktorovich solo se lamentaba. Estaba decepcionado con el comportamiento de Máximo, quien había perdido la cuenta de sus aventuras amorosas y no quería casarse.
Lo presenté a tantos, tanto a la hija de aquellos como a la de estos, y con muchos de estos respetables individuos podríamos haber establecido sólidas relaciones comerciales, pero él se negaba. Durante sus años universitarios tuvo un romance. ¿Cuánto sufrimos Ira y yo por eso? Quería huir y vivir en una habitación con algún vagabundo, pero afortunadamente recapacitó. Su madre ejerció presión, gracias a ella. Si no fuera por Irina, no puedo imaginar lo que habría hecho con él. Es tan impulsivo. Alexei Dmitrievich se lamentaba. Por ahora, nuestra Kira es tranquila. Pero eso es solo por ahora. No sé qué pasará después. No quiero que retrase demasiado el matrimonio. Las chicas modernas se enamoran y desenamoran. A los 30 años aún no tienen marido ni hijos. Si te atreves a mencionarlo, te callan de inmediato. Con Kira no permitiré eso. En cuanto cumpla 18, la casaré con quien yo decida, y no habrá trucos, o tendrá que vivir con las consecuencias. He oído de muchos conocidos sobre estos vagabundos y vagabundas. Parece que están cubiertos de miel, siempre pegándose a chicos de familias decentes. Deberían buscar a alguien de su nivel. ¿Por qué un joven campesino debería hablar con mi niña? Le dije lo mismo a mi hijo cuando estaba en la universidad y salía con una tal Lena o Lera, no recuerdo bien su nombre. Se puso arrogante, pero luego entendió que podía tomar medidas extremas, como quitarle el dinero. Desde entonces, ha estado persiguiendo mujeres como un loco. Mientras estudiaba era tolerable, pero una vez que comenzó a trabajar en el negocio, todo se descontroló. A veces pienso que fue un error ayudarla a establecerse tan rápidamente. En unos años decidiré sobre su matrimonio. Ese día Alexei Dmitrievich regresó a casa satisfecho. «Adivina qué, Elena, he arreglado el matrimonio de nuestra hija. Esperaremos unos 4 años y luego será el turno de Alexander». Pero Kira aún es joven para entender estas complejidades. Estoy seguro de que conseguiré financiamiento para mis proyectos mucho antes de la boda. Cuando Alexei Dmitrievich descubrió que Kira estaba enamorada, estaba furioso. Ese año, Elena Yenadievna fue a pasar el verano con su madre, Antonina Alexeevna, quien había dejado la vida urbana para disfrutar del aire fresco en un pequeño pueblo cerca de la ciudad. «Pero no somos pobres», decía Elena Yenadievna, al enterarse de que su madre planeaba renovar la vieja casa de su abuelo y mudarse allí. «Podríamos comprarte una mansión o construir una nueva en ese lugar si te gusta tanto», pero Antonina Alexeevna insistía en que esa casa era una herencia familiar y que su padre nunca le perdonaría si la abandonaba. «Toda mi vida trabajé para retirarme y escribir libros en esa casa», decía. Elena Yenadievna se sorprendió al descubrir que su madre era tan romántica. Elena Yenadievna solía visitar con gusto a su madre para disfrutar de la tranquilidad y la naturaleza. Cuando sugirió a Kira pasar las vacaciones con su abuela antes de comenzar un exigente año académico en la universidad, Kira aceptó con gusto. «Después de todo, no es como la escuela», suspiró Elena Yenadievna. «Estudiar en la universidad es mucho más difícil. Tu padre y yo pensamos mucho si sería mejor enviarte al extranjero durante el verano, como hemos hecho varias veces, o aquí con tu abuela. Pensamos que pasar tiempo con ella sería beneficioso para ti». Al final del verano, Elena Yenadievna y Alexei Dmitrievich lamentaron su decisión. Resultó ser demasiado precipitada. «Mamá, te pedí que cuidaras de ella», reprochó Elena Yenadievna culpando a su madre por todo. «Te dije desde el principio que no quería que Kira fuera a discotecas locales o viajara a pueblos cercanos. ¿Y tú qué hiciste?» «¿Dónde estabas tú?», replicó Antonina Alexievna, sin perder la compostura. «Dijiste que pasarías todo el verano aquí, pero te fuiste a la ciudad después de un mes. ¿Qué asuntos podrías tener si Alexei ha tomado todas las decisiones toda su vida? Deberías haber pasado tiempo con tu hija. Lo que sucedió no es mi culpa, es el resultado de tu educación. Si ya han acordado algo sobre un futuro matrimonio, deberían haberlo comunicado a Kira». En lugar de llamar a su padre o a su madre para que la recogieran en la casa de campo, Kira regresó a la ciudad por su cuenta, y no sola, sino con un joven al que presentó a sus padres el mismo día de su regreso. Elena Yenadievna y Alexei Dmitrievich estaban en shock. «Elena, no entiendo, ¿qué es esto?», exclamó Alexei. «¿Qué pasó en esa maldita casa de campo? ¿Dónde estaba tu madre cuando dejaste a Kira con ella?» No lo sé», murmuró Elena. «Averiguaré todo, no te preocupes. Estoy segura de que no pasó nada entre ellos. No te enfades ni grites a Kira. Hablaré con ella. Sé que es una chica inteligente y nunca iría en contra de la familia».
De hecho, deberíamos haberle dicho que se casaría con Máximo justo después de su primer semestre. ¿Recuerda cómo la miraba en ese evento donde estábamos todos juntos? Era obvio que le gustaba, y le dijo a Alexander en cuanto llegó a casa que quería casarse con Kira. Sí, es cierto, admitió Alexei Dmitrievich, pero ¿qué vamos a hacer con ese chico del campo que ella trajo a la ciudad? ¿Oíste cómo me pidió calmadamente que le ayudara con la vivienda y a encontrar trabajo? Sonaba como si fueran a casarse mañana. Por favor, explícale a tu hija que no habrá boda. Tal vez ayude al chico, pero no debe soñar con mi consentimiento para ese matrimonio. Kira se casará con Máximo y debe olvidarse de su Kirill. Kira no se dio cuenta de lo rápido que todo se complicó. Cuando los conflictos familiares superaron los límites, Alexei Dmitrievich dejó de insistir en el matrimonio y parecía haber aceptado la elección de su hija. Pero Kira sabía que esto no podía continuar. Elena Gennadievna también llegó a esa conclusión, cada día más preocupada por los nuevos proyectos de su esposo y su financiación. «Escúchame, por favor», le dijo a Kira. «Tienes que tomar una decisión. Tu padre tiene problemas en el trabajo. Entiendes que Alexander Viktorovich no resolverá todo eternamente. Estamos arriesgando mucho. Podríamos perderlo todo». No sabía cómo abordar ese tema con Kira, pero después de observarla cuidadosamente y ver que también estaba cansada de la constante confrontación, decidió intentar hablar con ella. «Mamá». «Lo entiendo todo», respondió Kira. «No me subestimes. Máximo lleva casi un año fingiendo ser nuestro amigo. Alexander Viktorovich se arrastra en todos los eventos donde coincidimos, intentando mostrarse como un buen hombre. Incluso contrató a Kirill para trabajar. Kirill, como un tonto, se endeudó, compró un apartamento, un coche, un teléfono caro y envió dinero a su madre y hermanas. Estaba seguro de que podría pagar todo, pero ahora no sabe cuánto tiempo tendrá que trabajar para ese viejo astuto». «Kira, no hables así», se indignó Elena Gennadievna. «No puedes decir eso. Fue su elección y él la tomó. Al principio, después de mudarse, alquilaba un lugar modesto, trabajaba en algún lugar y hasta ingresó a la universidad. Podría haber seguido viviendo así». «Mamá, eres tan ingenua. ¿Crees que realmente quiere vivir así? Todos quieren vivir bien, pero ahora somos rehenes de la situación. Alexander Viktorovich no se despegará de papá ni de Kirill. Máximo me mira con deseo. ¿No recuerdas cómo me miraba en el restaurante? Parecía que iba a devorarme con la mirada. Está esperando que me canse de todo esto y me resigne a la realidad en la que nos encontramos. Papá también tiene su parte de culpa. ¿Por qué necesitaba todos esos proyectos? ¿No teníamos suficientes propios? Siempre vivimos bien, incluso sin Alexander Viktorovich y su dinero. Pero no, siempre queremos más y más. Y ahora, para ser precisos, lo que teníamos se ha ido. Todo esto nos ha llevado a una situación más desesperada. Si papá hubiera pensado con la cabeza». Elena Gennadievna no podía culpar a su marido. Siempre había sido él quien tomaba las decisiones en la familia y durante muchos años Alexei Dmitrievich lo había hecho con éxito. «Entiende, Kira, que todos tienen problemas. Nadie está exento de ellos, ni siquiera tu padre», dijo Elena Gennadievna. «Lo que está hecho, está hecho. Así es como sucedió y no hay forma de cambiarlo». «Sí, mamá, así es como sucedió, pero parece que la única forma en que papá puede resolver sus problemas es si me caso con Máximo, a quien por alguna razón prometió que me casaría con él hace años. Papá no tiene la culpa, simplemente sucedió así». «Me conmueve como siempre lo defiendes, sin importar lo que haga. Siempre encuentras una razón para verlo como la víctima y a todos los demás como los culpables. Estoy frustrada con la situación. Una solución que parece satisfacer a todos excepto a mí. Antes de tomar una de las decisiones más importantes de mi vida, sabiendo que estoy cometiendo un gran error, decidí decirle a mi madre todo lo que pienso. Hasta este momento, nunca me había permitido ser tan franca y directa. Pero tu, ¿cómo llamarlo? Joven amigo, también se aprovecha de ti. Y eso no parece molestarte en absoluto. Solo culpas a papá. ¿Y qué hay de ti? Eres mi esposa y debes acompañarme a todos los eventos. ¿Quieres que mi padre vuelva a preguntar si te encuentras bien o si todo va bien contigo? A veces, Kira se sorprendía deseando que él simplemente desapareciera, que se esfumara como si nunca hubiera existido. Kira había jugado el papel de la esposa fiel durante el primer año de su vida juntos, pero luego comenzó a encontrarse nuevamente con Kirill. Buscaba cualquier excusa para visitar el trabajo de su suegro. Para ese entonces, Kira había empezado a involucrarse activamente en el negocio,
utilizando el dinero que su padre le había asignado como heredera, siempre que se casara con el consentimiento de Alexei Dmitrievich. Por lo tanto, surgieron muchos problemas, desde confusiones con la documentación hasta las particularidades de las negociaciones. «¿Por qué nunca consultas con tu padre?», le preguntó casualmente Alexander Viktorovich. «Él entiende de estos asuntos tan bien como yo». «Es más tu especialidad», respondió ella, siempre pensando en cómo evitar que él sospechara algo. En público, ante la presencia de Kira, Kirill actuaba como si hubiera encontrado a una vieja amiga por casualidad. Era amable, cortés, y solo cuando Alejandro Viktorovich se iba de la oficina, Kirill podía dejarse llevar por sus sentimientos. «Si se entera, será un desastre», decía Kira al entrar en las oficinas y cerrar la puerta con llave. «¿Y si alguien nos ve?». «Cálmate», responde él. «¿Acaso no conoces a su personal? Están tan ocupados que apenas salen de sus cubículos». Kira pensaba que un hotel sería más discreto, pero Kirill argumentaba que si alguien los estaba vigilando, pronto habría fotos de sus encuentros en el escritorio de Máximo. Sin embargo, si ella venía por trabajo y consultaba con Kirill, quien era un experto en el tema, no veía el problema. Con el tiempo, lograron mantener su relación en secreto durante varios años. Incluso la madre de Kira, conocida por su perspicacia e intuición, nunca sospechó de su relación reavivada. Para despistar, Kirill presentó a Nastia, del departamento de compras, como su prometida y siempre aparecía con ella en eventos, robando momentos para encontrarse con Kira. «Esto se está yendo de las manos», dijo Kira un día. «Máximo ya mencionó que quiere hijos. Es difícil para mí, tenemos que hacer algo». «¿Qué puedes hacer? Según el acuerdo prenupcial, si te divorcias, no obtienes nada», reflexionaba Kirill. «Todo el patrimonio de Máximo solo te será transferido en caso de su muerte. En cuanto al negocio, Kira dependía completamente de su padre. Aunque Alexander Viktorovich había resuelto amistosamente todos los problemas de deudas y financiamiento justo después de que Kira se casara con Máximo, aún podía presionar a Máximo de maneras que ella bien conocía. «No estás sugiriendo que nos deshagamos de Máximo, ¿verdad?», preguntó ella. Kira esperó un momento y luego se dirigió a la habitación después de 15 minutos. En la sala estaban Alexander Viktorovich e Irina Yurievna. El padre sostenía la mano de su hijo, mientras que la madre apenas podía contener las lágrimas. «Hijito, ¿cómo pudo suceder esto?», lamentaba Alexander Viktorovich. «Cada vez hay más conductores imprudentes en la carretera. Casi te matan. Solo vive, hijo mío». A través de las lágrimas, Irina Yurievna susurraba: «Solo vive. Lo demás no importa». Solo unos minutos después, Alexander Viktorovich se dio la vuelta y al ver a la joven le cedió su lugar. «Perdona, no te habíamos visto», dijo. «Por favor, siéntate. Yo ya me voy. Es hora de ir a la oficina. Por cierto, allí están tus documentos. Kirill debía prepararlos». Sí, lo recuerdo», murmuró Kira, quien no sabía cómo mirar a los ojos de sus suegros. Pasaron casi todo el día en el hospital recibiendo informes de los médicos. Irina Yurievna regresó a la habitación aún más abatida de lo que había entrado por la mañana. «Ni siquiera saben cuándo se recuperará o si se recuperará», dijo. «Pero dijeron que podría regresar a su vida anterior, aunque es poco probable». Kira comenzó a sentir una mezcla de emociones. Se sentía avergonzada y apenada por Máximo, a quien había intentado eliminar hace solo 5 minutos con sus propias manos. Sin embargo, también experimentó cierta calma. Si él se recuperaba, encontrarían una cuidadora para él y no tendría que compartir la cama con él, ni ir de vacaciones juntos, ni asistir a eventos que odiaba tanto. Él solo recobró la conciencia después de un mes. Máximo llamó a Lera, quien ese día estaba limpiando cuidadosamente la habitación, y preguntó: «Dígame, ¿alguien me ama?». Al escuchar su voz, ella se asustó y corrió a buscar a un médico. «Máximo Alexandrovich, no debe preocuparse. Cuídese y conserve sus fuerzas», le dijo la mujer que entró corriendo en la habitación. Para el momento en que fue dado de alta, necesitaban encontrar una cuidadora, y Máximo sintió que tenía derecho a elegir a la persona que lo acompañaría en los próximos meses, tal vez años. Los médicos no proporcionaron ningún pronóstico, pero la esperanza de que algún día pudiera recuperarse permanecía. Máximo se aferraba a ella como a un salvavidas. «Me gustaría que la mujer que limpia mi habitación y cambia las sábanas aquí en el hospital me cuidara», dijo.
Bien, hoy mismo hablaré con ella, respondió Alexander Viktorovich. Al ver los documentos de Lera, su nombre le pareció sorprendentemente familiar. Dígame, ¿alguna vez nos hemos cruzado antes?, preguntó. Posiblemente, no lo sé, respondió Lera. Llevo trabajando en este hospital durante mucho tiempo. Tal vez nos hayamos cruzado. Máximo conoció a Lera después de varios meses, cuando ella se mudó a una habitación separada en su apartamento para cuidarlo las 24 horas. En ese momento, Kira a veces no volvía a casa, incluso para pasar la noche, y sus padres visitaban periódicamente. La mayor parte del tiempo, Máximo y Lera estaban juntos. Ella no solo cuidaba, sino que también le leía libros, veían películas juntos y conversaban sobre la vida. Mientras paseaba en su silla de ruedas por el apartamento, Máximo vio accidentalmente cómo Lera se quitaba el suéter. «¿Qué estás haciendo?», preguntó sorprendido. Lera, que no había tenido tiempo de ponerse la manga, estaba de pie en medio de la habitación con solo una camiseta. «¿Eres tú?», susurró Máximo. «¿Qué te pasó? ¿Por qué has cambiado tanto?». Ella se dio cuenta de inmediato de que él había visto la gran marca en forma de lazo en su brazo, una marca que había tenido desde su nacimiento. Era inútil negarlo, así que Lera no tuvo más remedio que admitirlo. Máximo le pidió perdón todos los días por su juventud. Ella lo escuchaba en silencio. Después de varios meses y varias cirugías, Máximo logró ponerse de pie nuevamente. Alexander Viktorovich y Alexei Dmitrievich ya no interfirieron en la vida de sus hijos y sus esposas, siguiendo el ejemplo de Máximo y Lera. «Dejen que vivan como mejor les parezca», dijo Alexander Viktorovich, pensando en cómo habría sido la vida de su hijo si no le hubiera prohibido casarse con Lera, con quien finalmente se encontraron después de tanta angustia. «Es hora de apoyarlos», agregó Irina Yurievna, observando que su hijo tenía casi 40 años.